Bienvenidos hermanos y hermanas a esta clase de English Connect 2. Entiendo que muchos de ustedes tal vez no tienen tiempo el día domingo en la tarde para conectarse y muchos trabajan entre semana, entonces tampoco tienen tiempo. Por esa razón decidí grabar las clases que siguen y lo que voy a hacer es publicarlo en YouTube. Voy a enviarles siempre cada semana el enlace de las clases que vamos a tener. Y de esta manera ustedes van a poder ver las clases, repetirlas cuando quieran y además de ello pueden verla cuando ustedes tengan tiempo. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Sí, nos quedamos en la lección número 11 y es la siguiente. Lesson 11, Daily and Weekly Routines. What did you do over the weekend? La lección número 11 es rutinas diarias y semanales. ¿Qué es lo que hiciste durante la semana? Durante el fin de semana, mejor dicho aquí. Entonces vamos a irnos primero a la parte de Ramp Up con los objetivos. Objectives. El primer objetivo es el siguiente. First, I will learn to talk about what I did over the weekend. 2. I will learn to ask about what others did yesterday. El primero nos dice que vamos a aprender a hablar acerca de lo que hicimos a lo largo del fin de semana. Y el segundo nos dice que aprenderemos a preguntar sobre lo que otros hicieron el día de ayer. Entonces, para ello, la parte gramática es muy importante. Así que nos vamos a ir a la parte de la gramática. En Grammar tenemos las target phrases. ¿Sí? Son frases usuales que ustedes pueden utilizar al momento de tener una conversación en inglés. Para ello tenemos las siguientes preguntas. What did you do over the weekend? ¿Qué hiciste a lo largo del fin de semana? How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? It was great. Estuvo genial. Yesterday I watched TV, exercised and read a book. Ayer miré televisión, me ejercité y leí un libro. I went out with some friends last week. Salí con algunos amigos la anterior semana. En la otra parte de gramática tenemos lo siguiente. Grammar, past tense verbs. For regular past tense verbs, add the or ed to the end of the verb. Entonces nos dice que para los verbos regulares lo que debemos hacer es adherir una D o una ED al final de cada verbo, como podemos ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo want y estamos añadiéndole en este caso la ED, wanted. Tenemos el verbo like, exercise, work, watch, stay, shop and study. Entonces, lo que se hace en estos verbos, como ustedes pueden ver, se está añadiendo la ED o la D, ¿sí? Entonces vamos a leer cada uno de ellos. Wanted, liked, exercised, worked, watched TV, stayed home, shopped, studied, ¿sí? Para los verbos irregulares necesitamos memorizar sus formas, ¿sí? For irregular past tense verbs, you need to memorize their forms. ¿Por qué? Porque estos cambian su forma en el tiempo pasado. Por ejemplo, go cambia a went, sleep a slept, have, had, buy, bought, read, read, see, saw, eat, ate, come, came. Aquí algo interesante, como ustedes pueden ver, se escribe de la misma forma este verbo, pero se lee diferente, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se pronuncia diferente, nosotros podemos identificar si está en tiempo presente o en tiempo pasado. Read está en tiempo presente y read está en tiempo pasado, ¿sí? Entonces, para poder
repasar un poquito más acerca de esta parte de la gramática, me gustaría que podamos ver un video, ¿sí? Que se titula El pasado simple, ¿sí? Entonces tenemos el pasado simple. El pasado simple es usado para actividades específicas en el pasado. Un ejemplo es el siguiente. She woke up early. Ella se levantó temprano. Otro ejemplo, I took a shower. Tomé una ducha. Otro ejemplo, he studied last night. Él estudió la noche anterior. Y como habíamos hablado anteriormente, los verbos se dividen en dos cuando están en tiempo pasado, en la forma regular y la forma irregular. En la forma regular, solamente tenemos que abrir la ed o solamente la d si hay verbos que terminan en e, ¿sí? Pero tienen esa terminación generalmente, ed, ¿sí? Pero en los verbos irregulares, estos cambian. Ahora vamos a ver la forma regular. Por ejemplo, con el verbo work. Aquí le está añadiendo la ed, worked, en tiempo pasado, que sería en sí trabajó. Otro ejemplo, pero esta vez con un verbo irregular, go. Como dijimos, en los verbos irregulares su forma cambia completamente. En este caso cambia a went, fue en español. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí?, de oraciones en simple pasado, pasado simple, y esta vez vamos a verlo en la forma afirmativa con un verbo regular, ¿sí? Sabemos que en la parte de los sujetos está it, she, he, they, we, you o I. Luego del sujeto, lo que tenemos que hacer es añadir el verbo y por último el complemento. En este caso, walk va a ser nuestro verbo y para que sea en pasado vamos a añadirle la ed. I walked yesterday, ¿sí? Yo caminé ayer. Ahora vamos a ver otro ejemplo en la forma irregular. Primero ponemos el sujeto, luego el verbo y por último el complemento. I ran yesterday. El verbo cambia. Como ustedes pueden ver aquí, I ran yesterday. Yo corrí ayer, ¿sí? En este caso, ustedes pueden ver que solamente cambió una vocal. Ahora vamos a ver las formas negativas, ya sea de los verbos regulares o irregulares. Primero va el sujeto, luego el auxiliar negativo, que en este caso sería didn't para el pasado. Ustedes recuerdan que en la forma negativa, en el presente nosotros utilizamos don't o doesn't, pero cuando es en tiempo pasado nosotros utilizamos didn't, ¿sí? Y luego nosotros añadimos el verbo. Pero si se fijan bien, el verbo ya no tiene la ed al final, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos la forma negativa y estamos utilizando didn't, ya no es necesario
ponerle la ed. Tenemos que colocar el verbo en su forma simple, en su forma original. Por eso aquí está I didn't work. Ahora vamos a ver algunas de las reglas del pasado regular. Aquí tenemos el verbo wash, que es lavar. Y la primera regla nos indica lo siguiente: que los verbos que terminan en consonantes solamente se le adhiere la ed, como en este caso, washed. La segunda regla es aquellos verbos que terminan en solamente se le adhiere la letra D, como aquí. Danced. La tercera regla nos indica que si el verbo termina en una vocal más la Y, vowel plus Y, también solamente tenemos que añadirle la ed. Played. Y por último, bueno, la cuarta regla nos indica que si el verbo termina en una consonante más la Y, consonant más plus Y, como en este caso, study, tenemos que reemplazar la Y por la I latina más la ed. En otras palabras, IED, studied. Ahora vamos a ver las reglas para el pasado irregular. Para el pasado irregular no hay verbos, simplemente no hay verbos fijos. En otras palabras, no hay reglas fijas que nos ayuden a saber cómo se tienen que escribir o qué cosas tenemos que añadir, como en el pasado regular. Lo más indicado es que ustedes busquen una lista de verbos irregulares y se los memoricen. ¿Por qué? Porque su forma cambia completamente, como vimos y como podemos ver ahora. En su forma simple, este verbo sería go, pero en pasado sería went y en pasado participio sería gone. Es importante que puedan memorizar estas tres formas porque vamos a utilizar las tres formas para poder hablar en inglés. Esta para el pasado simple, pero esta para otras conjugaciones, ¿sí? Entonces, mi consejo es que puedan buscar una lista de verbos irregulares y empiecen a estudiarlo y memorizarlo, ¿sí? Como por ejemplo, aquí también tenemos otros verbos: run, run, run. Como ustedes ven, aquí se parecen estos dos, pero este cambia completamente. Y aquí write, wrote, written. Los tres cambian completamente. Lo único que ahora vamos a estudiar a continuación son aquellos grupos en los que generalmente se dividen estos verbos irregulares, las tres formas en las que se presentan. Por ejemplo, en este caso son similares. En este caso, el verbo cat no cambia de forma. Cat, cat, cat. Entonces tal vez ustedes dirán, ¿cómo nos damos cuenta si estamos hablando de el verbo cat en presente o en pasado o en pasado participio? Lo que va a ayudarles a darse cuenta es el contexto, la situación y las conjugaciones que ustedes estén usando en su oración en ese momento. Eso es lo que va a ayudarles a ustedes a saber si están utilizando el verbo cat en el presente, pasado o el pasado participio. Ese es uno de los grupos que van a ver. El segundo grupo que van a ver en los verbos irregulares es que
el segundo y tercero tienen formas similares, como aquí. Sleep, slept, slept. El verbo dormir en presente, en pasado y el pasado participio. Y como podemos apreciar aquí, en pasado y pasado participio son lo mismo. Es otro grupo de verbos irregulares. El tercer grupo es que todos son diferentes. Como aquí. Drive, drove y driven. Driven, perdón. El cuarto grupo es aquellos que solamente cambian una vocal. Como aquí tenemos el verbo sing, solamente va a cambiar una letra. Sang, sang. La pronunciación es muy parecida, pero como ustedes pueden ver aquí, solamente está cambiando una vocal. De I a A y de A a U. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sugiero que puedan repasar esta parte y puedan memorizarse los verbos irregulares para que al momento en el que quieran ustedes expresar algo más en una conversación, ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, para ello vamos a también irnos a la parte del vocabulario, vocabulary, time phrases, ¿sí? Estas frases de tiempo nos ayudan a indicar el momento en el que realizamos ciertas acciones en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos yesterday, que significa ayer, over the weekend, durante el fin de semana o a lo largo del fin de semana, last weekend, el pasado fin de semana, last week, la pasada semana, month o year. A week ago, hace una semana, last Monday. El anterior lunes, last Friday. El último viernes, last Saturday. El último sábado, ¿qué pasó? The other day, el otro día. Entonces ustedes pueden usar estas frases, time phrases, para indicar el momento en el que hicieron ciertas actividades, ¿sí? Ahora vamos a irnos a la parte de las conversaciones. Lesson Conversation Activities. Vamos a irnos a la conversación número 1 y luego la 2. La primera nos dice lo siguiente. What did you do yesterday? I went shopping. Oh, how was it? What did you buy? It was great. I bought some new shoes. Oh, really? I actually just bought some shoes a week ago. What kind did you buy? Entonces en la primera conversación nos dice lo siguiente. ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? I went shopping. Fui de compras. Oh, how was it? Oh, ¿cómo fue? What did you buy? ¿Qué compraste? It was great. Fue genial. I bought some new shoes. Compré algunos zapatos nuevos. Oh, really? ¿De verdad? I actually just bought some shoes a week ago. Yo compré algunos zapatos hace una semana. What kind did you buy? ¿De qué tipo compraste? Le pregunta. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, se utiliza todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Estoy utilizando yesterday, estas time phrases. También estoy utilizando los verbos en tiempo pasado, ¿sí? Y hay algo más aquí. Está utilizando preguntas en tiempo pasado, ¿sí? Todas las preguntas tienen una forma similar. Lo que primero utilizamos son esas palabras en inglés que nos ayudan a obtener más información de la otra persona. ¿Cuáles son? Por ejemplo, what, why, how, which, ¿sí? Luego viene, en este caso, did, que nos indica el pasado, el sujeto, el verbo y por último el complemento, que en este caso sería una frase de tiempo, ¿sí? Entonces se forma la siguiente. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer?
¿sí? Entonces, esta modalidad es la misma que van a tomar sus preguntas en el pasado. Esta misma modalidad es similar a la que se usa cuando nosotros hacemos preguntas en tiempo presente o en tiempo futuro, de igual manera, ¿sí? Pero algo que podemos añadir aquí es el negativo, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos hacer esta pregunta negativa, podríamos hacerlo de diferente manera. What didn't you do yesterday? Solamente esta parte vamos a cambiarla a negativo. ¿Qué no hiciste ayer? Por ejemplo. Es otra pregunta, ¿no? Entonces, vamos a irnos a la conversación número 2, que dice: How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? It was pretty good. I washed the car, exercised, and had dinner with my grandparents. On Saturday, I went out with some friends. What did you do? Dice: estuvo bien, lavé el auto, me ejercité y tuve una cena con mis abuelos. El sábado salí con algunos amigos. ¿Qué hiciste tú? I just stayed home. Solo me quedé en casa. Cleaned my room and watched TV. Limpié mi habitación y miré la televisión. That doesn't sound very exciting. Eso no suena muy divertido, ¿sí? Pronunciation principle. Pronouncing regular past tense, ed endings. Entonces vamos a aprender a pronunciar aquellos verbos regulares que terminan en ed, ¿sí? Entonces, la indicación que nos da aquí es lo siguiente: try to say these words with regular past tense, ed endings. The letter E in the ed endings of these words is not pronounced. Example, cleaned sounds like cleaned. En otras palabras, lo que nos quiere decir aquí es que la letra E en las terminaciones ed de estas palabras no es pronunciada. Por ejemplo, cleaned suena de esta forma, como si lo estuviésemos leyendo así, sin la E. Y es prácticamente lo que pasa con estos otros verbos. Escuchemos: worked, shopped, hiked, watched, liked, cooked, helped, picked, dressed, played, studied, cleaned, exercised, happened, prayed, planned, learned. ¿Sí? En el número 2 nos dice lo siguiente: the ed endings of these words are pronounced with an ed sound because they end in t or d. Lo que nos dice es que en estas terminaciones con ed de estas palabras, la pronunciación suena como una id, como una id juntas, porque estas palabras terminan en t o en d, ¿sí? Entonces, vayamos al ejemplo. Wanted sounds like wanted. Entonces, wanted suena como si estuviésemos leyendo want con id, ¿sí? Y es así como tiene que sonar: wanted, needed, painted, visited, extended, adopted, decided, ¿sí? Entonces recuerden que suena como ed todas aquellas palabras que tengan terminaciones en t y en d antes de adherir la ed. Por ejemplo, en want, este verbo termina en t. En need, termina en d. Paint, otra vez en t. Visit, otra vez en t. Extend, otra vez en d. Adopt, termina en t. Decide, en d. Entonces, como podemos ver, todos estos verbos terminan o bien en t o en d antes de adherir la ed. Por esa razón tienen este sonido. Y
de, ¿sí? En cambio aquí el sonido es diferente, ¿no? No es como si solamente estuviésemos pronunciando la D sin la E, ¿sí? Vamos a irnos a la siguiente parte, que es Learning Strategy. Son los consejos que nos dan para poder aprender mejor, más rápido. Son estrategias de aprendizaje, en otras palabras. Y nos dice lo siguiente: Don't be afraid to speak the language. Making mistakes is normal and okay. You will learn better by using the language as much as you can. No te asustes de hablar el idioma. Hacer errores es normal y está bien. Aprenderás mejor al usar el idioma lo mucho que puedas. Entonces es importante que nosotros tratemos de usar este idioma en la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. Y no importa si nosotros cometemos errores, estamos aquí para aprender. Siempre vamos a seguir aprendiendo más acerca de un nuevo idioma, porque nunca se termina de aprender un idioma. Hay muchas palabras que nosotros incluso en español no conocemos. Es lo mismo en inglés, ¿sí? Entonces, recuerden que no tienen que asustarse de hablar el idioma. Mientras más lo hablen, más rápido van a aprender, ¿sí? Entonces nos vamos a la siguiente parte que dice Instructor Guide Practice. Entonces vamos a las siguientes preguntas. Sí, dice, When was the last time you went to the movies? Es una pregunta. When was the last time you watched TV? When was the last time you cleaned your home? When was the last time you visited a friend? When was the last time you exercised? Entonces, en este caso, quisiera hacer un paréntesis en esta parte. When was the last time you read a book? Es lo correcto. Recuerden que esta palabra tiene dos pronunciaciones diferentes de acuerdo al contexto. Entonces, como estamos hablando del pasado, sería When was the last time you read a book? ¿Sí? When was the last time you went shopping? And when was the last time you ate dinner with your family? Entonces, esta es otra forma de hacer preguntas. Esta es otra forma, ¿sí? De hacer preguntas en pasado. Pero esta específicamente nos ayuda a poder preguntar acerca de cuándo fue la última vez que las personas hicieron cierta actividad, ¿sí? Entonces, por eso dice, ¿cuándo fue la última vez que tú tal vez fuiste al cine, miraste la tele, limpiaste tu casa, visitaste a un amigo, te ejercitaste, leíste un libro, fuiste de compras o tuviste una cena con tu familia, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran saber eso, esta es una muy buena pregunta para poder crear conversación con otra persona acerca de cuándo fue la última vez que hicieron cierta actividad, ¿sí? Y la forma de poder responder es sencilla, ¿sí? I went to the movies last weekend, last month, last Friday, last yesterday, or I went to the movies 1 week ago. Son diferentes formas de responder, ¿sí? Pero, como ustedes se dan cuenta, varía mucho de acuerdo al complemento. En este caso, la frase de tiempo que nosotros estemos usando, ¿sí? Varía mucho decir hace una semana, hace un mes y demás, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante que se memoricen también los time phrases, las frases de tiempo. Entonces, vamos a irnos a la actividad número 1, que dice Ask and answer these questions with different people in your class. Talk to 3 different people. Entonces, yo voy a ayudarles a hacer esta primera actividad, ¿sí? Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente: What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Yesterday I had university classes. Ayer tuve clases de universidad.
La segunda pregunta, what did you do over the weekend? ¿Qué hiciste durante el fin de semana? Over the weekend, I attended institute classes. Durante el fin de semana atendía clases de instituto. What did you do last week? ¿Qué hiciste la semana pasada? Last week, I watched the general conference. La semana pasada yo miré la conferencia general. What did you do last month? ¿Qué hiciste el mes pasado? Last month I bought new glasses. Entonces, el mes pasado yo compré nuevos anteojos. El número 5. What did you do last year? ¿Qué hiciste el año pasado? Last year I finished my missionary service. El año pasado yo terminé mi servicio misional. What did you do 2 weeks ago? ¿Qué hiciste hace 2 semanas? 2 weeks ago I had a video call with my friends. Hace 2 semanas tuve una videollamada con mis amigas. Entonces, esta es otra forma interesante, ¿sí? Para poder aplicar el pasado simple. Por ejemplo, ustedes pueden ver que para mis respuestas yo estoy utilizando primero las frases de tiempo y no al final. ¿Sí? Estoy utilizando, por ejemplo, yesterday I had university classes. Pero eso no quiere decir que yo no pueda también responder de la siguiente manera. I had university classes yesterday. Significa lo mismo. Lo único que cambia es la forma en que ustedes están respondiendo. ¿Sí? Tanto como en este ejemplo, ustedes utilizan la frase de tiempo al final, ustedes pueden utilizarla al principio también. No hay ningún problema, solamente depende de ustedes. ¿Sí? En la actividad número 2 dice, with a partner, create a conversation about something you did last week. Prepare to perform your conversation in front of your classmates. Entonces nos dice que creemos una conversación sobre algo que hicieron la semana pasada. Dice que puedan prepararse para poder presentar su conversación en frente de sus compañeros, ¿sí? Entonces no estamos en clase ahora, pero les invito a que ustedes puedan crear su conversación en esta parte de su manual, ¿sí? Para que de esta manera ustedes también puedan ver en qué cosas necesitan mejorar, ¿sí? Y qué palabras necesitan aprender para expresar lo que ustedes sienten o quieren decir en esas conversaciones. Espero que esto también sea parte de las horas que necesitan dedicar a su aprendizaje de inglés, ¿sí? Entonces, esta segunda actividad voy a dejárselas para ustedes. Y vamos a irnos a la siguiente parte del listening, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ver un video acerca de Devin. I'm a paramedic firefighter for the city of Los Angeles. I really love being a firefighter paramedic. I love being in the thick of things. Everything's chaotic, and you kind of bring some order to that chaos in your training, and I really love doing that. That's what I trained for. It's 106 fire stations. It doesn't seem like it's enough. It seems like there should be like maybe 500 fire stations, but 3,000 employees to handle well over 4.5 million people any given day. It's a good day too. Sadly though, one day that all changed for me. I suffered a heart attack. Actually, I've had 2 heart attacks from 07 to now. December of 07 is when I had a second one. I was removed from the field, which is to say no more firefighting or paramedic work, which is very, very difficult for me. Gosh, I miss this. I miss being out there working paramedic work. I miss it a whole lot. Looks pretty crazy to be doing a job like that, but you know, we love doing it. We lost our home due to that difficulty and due to that loss of wages at that time. To see that go away was a tough deal.
At this point, it changed my whole focus. It changed family life. It changed a lot of things. The job I have now, it's quite different. It involves working with the media and the public. Before I was out there in the thick of things, and now I'm behind the scenes. I'm heard but never seen. Los Angeles Fire Department, Devin Gale speaking. How may I help you? I get to see everything that's going on in the city, from stabbings to shootings to fires to car accidents to deliveries of babies. I get to see them all, and that can be overwhelming sometimes. So it's a different workload that you take home with you, or you try to leave at work. So on the drive home, I love listening to the scriptures. That's decompression for me, and it puts me in the right frame of mind to think about spiritual things. And that keeps my focus on the drive home, so that when I see my kids, I'm appreciative of not only what others have lost today, be it loss of life, be it that they lost their house in a fire. I can focus on those things and be happy that I have my family, my health, and my happiness. I'm a Los Angeles City firefighter paramedic. My name is Devin Gales, and I'm a Mormon. Muy bien, entonces vimos en esta oportunidad la historia de Devin, ¿sí? Y vamos a responder algunas preguntas. What job did Devin have? What happened to change his life? Y what happened as a result of this? Entonces, ¿qué pasó con el trabajo de Devin? ¿Qué pasó para que su vida cambie? ¿Y qué es lo que sucedió como resultado de esto? Entonces les invito a que ustedes puedan, si tal vez necesitan repetir esa parte del video, verlo de nuevo y responder estas 3 preguntas, como su comprensión de este video, y también para poder practicar la parte del listening, ¿sí? Entonces nos vamos a la siguiente parte, que es Wrap Up Summary Now I Can. Entonces, como ustedes saben, esto es como una pequeña parte de autoevaluación acerca de las cosas que ustedes pueden hacer ahora o que necesitan mejorar. Por ejemplo, la primera es la siguiente. Now I can talk about what I did over the weekend. Ahora puedo hablar acerca de lo que hice durante el fin de semana. Si ustedes sienten que ya pueden hacerlo, entonces lo marcan, y si no, les invito a que puedan seguir practicando. Now I can ask about what others did yesterday. Ahora puedo preguntar sobre lo que otros hicieron ayer. ¿Sí? Entonces, si ustedes sienten que sí, entonces márquenlo, y si no, practiquen. And now I know, les invito a poder escribir aquellas nuevas palabras o frases que hayan aprendido el día de hoy para que puedan repasarlas durante la semana. Y por último, para despedirnos de esta clase, vamos a irnos a Invitation to Act. After this coming weekend, write in your journal about what you did over the weekend. Bring your journal to class next time to share what you wrote with your classmates. Entonces, la siguiente invitación que nos hace esta parte del manual es la siguiente: que después de este fin de semana que se acerca, ¿sí?, puedan escribir en su diario acerca de lo que pasó durante el fin de semana en sus vidas y puedan traer su diario a la siguiente clase para compartir lo que escribieron para que puedan compartirlo con sus compañeros. No estamos en clases presenciales, pero la invitación está presente, de que ustedes puedan escribir en su diario acerca de las cosas que hicieron durante el fin de semana, o por qué no durante su semana también, ¿sí? Y puedan compartirlo. Si quieren, pueden compartir conmigo lo que ustedes escribieron, y de esa manera yo puedo revisar lo que escribieron y escribir también para ustedes sugerencias acerca de cómo pueden expresar mucho mejor ciertas oraciones, ¿sí? A veces queremos expresar ciertas cosas en inglés de la misma forma que lo haríamos en español. A veces funciona, a veces no. Entonces, por esa razón les invito a poder escribirlo, y por qué no me mandan una fotito y yo les escribo mis sugerencias.
para poder mejorar la parte del writing también, ¿sí? Entonces, hemos finalizado con esta parte de la lección del día de hoy, la lección número 11, pero recuerden que también tenemos que estudiar este otro manual, ¿sí? Y ahora nos encontramos en la lección número 6, que es Work, Take Responsibility and Persevere. La siguiente es trabaja, toma la responsabilidad y persevera, ¿sí? Entonces nos dan ciertas instrucciones en cada lección de My Foundation. Una de ellas y la primera es la siguiente. Report. Briefly share with the group something you accomplished last week because you managed your time well. Entonces dice que brevemente ustedes puedan compartir con el grupo acerca de las cosas que lograron la anterior semana, lo que estudiamos hoy, ¿no? Last week. Y because you managed your time well. ¿Sí? La anterior lección previa a esta habíamos estudiado acerca de lo importante que es el tiempo. Entonces por esa razón nos invita a que nosotros podamos compartir acerca de algunas cosas que nosotros hayamos podido lograr la anterior semana acerca de cómo manejar nuestro tiempo con sabiduría, ¿sí? Y ponder. Why does Heavenly Father want me to take personal responsibility for my life? Nos dice que podamos meditar. Ponder significa meditar, pensarlo, ¿sí? ¿Por qué el Padre Celestial quiere que yo pueda tomar responsabilidad personal de mi vida? Dice. Entonces, es una pregunta para que ustedes puedan meditar durante esta lección también. La siguiente instrucción es watch, mirar. Cedric's Journey es el video que vamos a ver en un instante, ¿sí? Available at srs.lds.org/videos. No video, read page 17. No es bueno, si ustedes quieren leer la página 17, pueden hacerlo. Pero y si no, pueden repetir el video que vamos a ver ahora. Si hay algunas palabras que tal vez quisieran repasar, también pueden leer la página 17. Discuss. How do we learn to keep going even when the work is difficult? ¿Cómo aprendemos a seguir adelante incluso cuando el trabajo es difícil? Nos invita a poder compartir ideas en esta parte. Tal vez no podemos hacerlo ahora porque estamos en una clase grabada, pero si pueden hacerlo en casa con un compañero o con alguien más, les invito a hacerlo. Read Doctrine and Covenants 4242 and the quote by President James E. Faust on the right. Entonces nos invita a leer Doctrina y Convenios 4242 y la cita por el presidente James E. Faust en la derecha. Esta que se encuentra aquí y que en un momento vamos a leer. ¿Sí? Discuss. Read the quote by Elder D. Todd Christopherson on page 17. Why does the Lord expect us to work for what we receive? Entonces nos invita a poder también compartir ideas acerca de lo que dice el Elder D. Todd Christopherson en su cita en la página 17 y al mismo tiempo también compartir ideas acerca de por qué el Señor espera que nosotros trabajemos por lo que recibimos, ¿sí? ¿Por qué es tan importante para Él que nosotros trabajemos por cada una de las cosas que nosotros recibimos en la vida, ¿sí? Entonces, para continuar, ¿sí? Vamos a primero desarrollar esta primera parte. Entonces para eso vamos a leer Doctrina y Convenios 4242. Primero en inglés y luego se los interpreta en español. Thou shalt not be idle, for he that is idle shall not eat the bread, not wear the garments of the laborer. Esto nos dice lo siguiente, ¿sí? Que no seamos ociosos, porque
ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador, ¿sí? Ahora vamos a leer la cita del presidente James E. Faust, que dice: Perseverance is demonstrated by those who don't give up, even when others say it can't be done. Entonces dice que la perseverancia es demostrada por aquellos quienes no se rinden, incluso cuando otros dicen esto no va a funcionar, ¿sí? Entonces son dos citas que ustedes pueden meditar para esta lección de My Foundation, ¿sí? Y si ustedes quieren leer el artículo completo sobre la perseverancia, entonces pueden ir a la Liejona de mayo del 2005, ¿sí? Y buscar con el título de Perseverance el discurso de James E. Faust. Entonces vamos a irnos a las actividades. Tenemos 3 pasos. El paso número 1, step 1, choose a partner and read together each step in the pattern below. Entonces nos dice que podamos escoger un compañero y leer juntos cada uno de los pasos que están descritos aquí abajo, ¿sí? El segundo paso dice step 2, ask each other to talk about a very hard task or challenge the other currently faces. Entonces nos dice que podamos preguntar a otros acerca de alguna tarea difícil o desafío que generalmente enfrentan, ¿sí? El paso número 3, step 3, help each other apply the 4 steps below to the difficult task or challenge. Entonces, en el paso número 3 nos dice que nos ayudemos mutuamente a aplicar cada uno de los 4 pasos que están descritos aquí, ¿sí? Para las tareas difíciles o desafíos. Entonces vamos a estudiar estos 4 pasos a continuación. El primer paso es el siguiente: keep a positive attitude. Entonces nos dice que mantengamos una actitud positiva. Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente: list your blessings. Nos invita a que nosotros podamos hacer una lista de las bendiciones que nosotros tenemos, ¿sí? Podemos hacer una lista o simplemente tal vez recordar cada una de las bendiciones que vemos. Sabemos que vemos bendiciones todos los días. Entonces el hecho de recordar las bendiciones que hemos visto durante ese día hace que nosotros podamos mantener una actitud positiva y sentirnos agradecidos. El segundo paso es el siguiente: remember to work together. Recuerda trabajar juntos. Ask friends, peers, group members and others for help. Dice que puedes pedirle ayuda a tus amigos, tus compañeros, miembros de grupo y otras personas. El tercer paso es replace fear with faith. Reemplaza el miedo con fe. Avoid doubt. Remember the Lord has all power. Call upon Him and accept His will. Entonces nos recomienda que nosotros evitemos la duda y recordemos que el Señor tiene todo poder. Podamos también invocarlo y aceptar su voluntad. El cuarto paso es move forward with patience and courage. Salir adelante, ¿sí? Con paciencia y valentía. Never, never, never give up. Endure with faith. Look for lessons the Lord might be teaching you. Entonces, nunca, nunca, nunca te rindas. Dice que perseveres con fe y que puedas buscar lecciones que el Señor puede estar enseñándote en esos momentos difíciles de tu vida o en esos desafíos que estés enfrentando, ¿sí? Entonces, vamos a irnos al paso número 4, step 4, write 2 or 3 ways you can move forward with faith, trusting that God will provide. Entonces nos invita también a escribir 2 o 3 formas en las que podemos salir adelante con fe, confiando en lo que Dios proveerá, ¿sí?
Entonces piensen en 2 o 3 formas. Vamos a irnos a la siguiente página con Ponder. Read the quote by President Thomas S. Monson on the right. How do I react when I experience failure? Nos dice que también podamos meditar en la siguiente pregunta. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos cuando experimentamos el fracaso? ¿Sí? Analicen cómo reaccionan ustedes cuando enfrentan el fracaso o cuando se equivocan. ¿Sí? Cada persona tiene una diferente forma de reaccionar a ellas. Pero también piensen cuál sería la mejor. Commit. Commit to do the following actions during the week. Check the box when you complete each action. ¿Sí? Entonces nos dice lo siguiente. Que nos comprometamos a hacer las siguientes acciones durante la semana y que marquemos el recuadro cuando completemos estas acciones. La primera es la siguiente. Choose something that is hard or uncomfortable and finish the task. Write it below. Entonces, que escojamos algo que es difícil o incómodo y terminemos la tarea. Y lo escribamos aquí en esta línea, aquí abajo. La otra actividad es share what you've learned today about work and perseverance with your family and friends. Entonces, ustedes pueden escribir en esa parte acerca de lo que ustedes han aprendido sobre el trabajo y la perseverancia con sus amigos y familiares. Pero todavía no, porque tenemos que ver el video. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si antes de ver el video nosotros analizamos estas partes? ¿Sí? Estas citas, en otras palabras. Entonces, vamos a leerlo. La primera cita es de el leer de Todd Christopherson, Reflections on a Consecrated Life, Reflexiones de una vida consagrada. ¿Sí? God has designed this mortal existence to require nearly constant exertion. By work, we sustain and enrich life. Work builds and refines character, creates beauty, and is the instrument of our service to one another and to God. A consecrated life is filled with work, sometimes repetitive, sometimes unappreciated, but always work that improves, lifts, and aspires. Entonces vamos a tratar de interpretar esta cita para ustedes, ¿sí? Entonces la primera nos dice que Dios ha diseñado esta existencia mortal, ¿sí? Que casi constantemente requiere esfuerzo, pero que por medio del trabajo sostenemos y enriquecemos la vida. El trabajo construye y refina el carácter, crea belleza y es el instrumento de nuestro servicio del uno al otro y hacia Dios. Una vida consagrada está llena de trabajo y a veces es repetitiva, a veces no es apreciada, pero siempre es una labor que nos mejora, levanta e inspira, ¿sí? La siguiente cita es de Thomas S. Monson, The Will Within. Our responsibility is to rise from mediocrity to competence, from failure to achievement. Our task is to become our best selves. One of God's greatest gifts to us is the joy of trying again, for no failure ever need be final. Nuestra responsabilidad es levantarnos de la mediocridad a la competencia, desde el fracaso hasta el logro. Nuestra tarea es convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. Uno de los mayores dones de Dios para nosotros es la alegría de intentar de nuevo, porque no tiene por qué el fracaso ser definitivo. Entonces, lo que nos enseña aquí es que
tenemos la gran dicha de poder intentarlo una y otra vez. Es uno de los dones que tenemos y que muchas veces tal vez no vemos, ¿sí? Porque no todo fracaso tiene que terminar en fracaso, de verdad. Siempre tenemos la oportunidad de intentarlo de nuevo, ¿sí? Entonces, con todas esas cosas que hemos leído, me gustaría ir al último video. Cedric's Journey. Mon nom, c'est Chambwe Cedric. My name is Cedric Chambesabwe. I live in the Democratic Republic of Congo. Je prie dans l'Église de Jésus-Christ. I'm a member of the LDS Church. I'm a branch missionary at the village of Kupusanga. I need to prepare to go on a foreign mission. In order to go on the mission, I need a passport, which now costs $250 US. Pour avoir l'argent, To earn money, my father and I buy bananas. Some villages produce a lot of bananas. Teshibobo, Lusuku, and Kamanda. Teshibobo is about 9 miles from here. Lusuku is 18 miles. Kamanda is 18 as well. We go there and buy bananas, and we bring them back here to sell. To go to the village, we use a bicycle. We can take 4 or 6 bunches of bananas. When I go by bike, it can take an hour and a half each way, if the bike is working and I have the strength. Selon que les vélos sont en bon état et si j'ai la force. Dès qu'il est déjà à midi, comme ça, on marche petit à petit. When it is midday and the heat is oppressive, we move slowly because of the heat and the sun. I can do 2 trips per day if I wake up very early in the morning. It is a good way to help pay for my passport. And now I'm earning money, little by little, so I'm saving for both school expenses and the mission. Pour l'instant, j'ai $70. And now, after 4 years of work, I have enough money for my passport, plus $70 saved. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que escuchamos en la historia de Cedric, creo que es muy difícil para él la situación en el lugar en el que él vive, ¿no? Él vive en el Congo. Y para él es muy difícil el hecho de poder ahorrar dinero, pero lo que él hace es comprar esas bananas y llevarlas, ¿no? Entonces, el hecho de ir con su bicicleta le toma como 1 hora y media ida, 1 hora y media vuelta, pero él lo hace, ¿no? Y después de 4 años, si no me equivoco, creo que dijo, él ahorró el dinero que necesita para el pasaporte para su misión, porque ahora es misionero de barrio, ¿no? Entonces, ahora tiene el dinero suficiente y también algo más de dinero ahorrado. Entonces, creo que podemos aprender acerca de Cedric, el hecho de que si nosotros realmente necesitamos o queremos algo, debemos de trabajar duro, ¿sí? Él también contaba que por más de que el sol y el calor era tremendamente fuerte al mediodía, él seguía adelante, sí, pedaleaba un poco más despacio, pero él lo hacía. Y para hacer más viajes, lo que él hace, dice que es levantarse temprano, ¿no? Entonces, creo que está en cada uno de nosotros mejorar nuestra situación de acuerdo a cuán dispuestos estemos de hacer ciertas cosas,
Sí, esta lección creo que también se enfocaba en el hecho de que nosotros podamos acostumbrarnos a hacer cosas difíciles y enfrentar desafíos, ¿sí? Para poder alcanzar ya sean nuestras metas o tener las cosas que necesitamos. No todo en la vida va a ser fácil. Hay algunas cosas que toman tiempo y son difíciles, pero necesitamos hacerlas si realmente queremos cambiar nuestra situación, ya sea espiritual, económica, social, cualquiera, ¿sí? Y creo que es una muy bonita lección. Realmente me impresiona cómo es que Cedric trabaja, porque es muy duro el trabajo del campo, o al menos ahí en Congo, con el calor y demás. Pero creo que si él puede hacerlo, porque nosotros no, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos y hermanas, por esta oportunidad para poder compartir esa clase con ustedes. Si ha habido algún desperfecto, me disculpo. Fue un poco difícil para mí llevar esta clase porque tengo algo en mi boca que no me deja pronunciar tan bien como quisiera, pero espero que haya sido entendible esta clase y que puedan repasarla una y otra vez para que ustedes puedan aprender mejor y llenar esos huecos que a veces nosotros tenemos, ¿sí? Y de esa manera entender mejor el idioma. Entonces, con esta invitación me despido de ustedes, esperándoles en la siguiente lección. Bueno, en este caso van a ser grabadas. Como les dije, voy a enviarles cada semana una lección así grabada, que va a tener tanto el manual de English Connect 2 como el manual de My Foundation, entonces pueden repasar ambos, ¿sí? Entonces, muchas gracias, hermanos y hermanas. Esta fue la clase del día de hoy y nos vemos en una siguiente oportunidad.